vamos a empezar una serie y te invito a, si tienes tu Biblia, si tienes tu tableta, si tienes tu celular, cuando menos, abre en Jonás. Capítulo 1, vamos a leer los primeros 10 versículos de Jonás 1 y después voy a leer 3 versículos en Lucas 11. 3 versículos en Lucas 11, 10 versículos de Jonás 1. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive, proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Él bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Verso 7, los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y Jonás respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar, hizo la tierra firme. Y al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué has hecho? Muy bien, Lucas 11, 29, 30 y verso 32 dice: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación perversa. Pide señales milagrosas, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Pero ahora les digo que ustedes tienen a uno más grande que Jonás. Oremos. Padre, este día queremos simplemente invitar a que esta presencia de tu Espíritu, que ya está aquí, ya está en medio de cada persona, de cada familia, que el día de hoy está sintonizando, que el día de hoy ha invocado tu nombre, Señor. Y simplemente te pedimos que tu Espíritu hable lo que tengas para cada persona, para cada familia, para cada situación y en cada lugar donde el día de hoy se predica y se proclama tu nombre. Señor, gracias por este tiempo. Abre las Escrituras a nosotros para que seamos personas que no solamente escuchan y aprenden, sino que hacen conforme a lo que tu palabra nos dice. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues estoy comenzando una serie nueva del libro de Jonás. Llevo algo de tiempo ya meditando en esto, estudiando, preparándolo, y vamos a pasar las siguientes semanas estudiando este librito. ¿Y cuántos de ustedes conocen la historia de Jonás? A ver, levante su mano. Ok, ahí puedo ver algunos que conocen la historia de Jonás.
Y pues tal vez pensarán, pues ¿qué más vamos a aprender de Jonás si es una historia sencilla, directa, corta, ¿verdad? Aunque también reconozco que es difícil de creer porque aparecen una serie de cosas que, ¿cómo podría describir? Inusitadas, inusuales, ¿verdad? Aparecen tormentas de la nada de manera sobrenatural y después se van. Hay un pez gigante, ¿verdad? Que se traga un hombre y lo mantiene vivo en su interior durante 3 días hasta que lo escupe. Hay una planta gigante que crece en un día, ¿sí? Hay un gusanito que recibe la instrucción de comerse esa planta gigante y lo hace en un ratito. O sea, cosas tan tremendas. Y a mí cuando me preguntan, bueno, ¿crees en la historia de ese pez y todo? Oh, la historia del pez no es problema. Yo creo hasta en el gusanito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el gusanito se coma una tremenda planta en muy poquito tiempo? Pero bueno, muchos creen que Jonás, o la historia de Jonás, no es una historia verdadera. Dicen más bien que es como un mito o como una leyenda urbana, como dirían hoy día, una historia más o menos como las parábolas que Jesús cuenta en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero consideren esto, la Biblia trata a Jonás como una persona real y una persona que sí existió. Hay un récord de él en otro libro. Hay un registro de Jonás como profeta, así que existió como una persona verdadera. Y más importante, pues Jesús habla de él como una persona que sí existió, ¿sí? Pero más allá de los hechos asombrosos del relato de Jonás, lo que quiero hacer el día de hoy y en las semanas que vamos a estar viendo este libro, quiero que veamos y enfocarme en lo que Jesús dijo allá en Lucas 11, de que Jonás era una señal. Y bueno, sí era una señal, evidentemente era la referencia directa de Jesús, porque así como Jonás pasó 3 días encerrado en una tumba en forma de pez, ¿verdad? Jesús igualmente pasaría 3 días enterrado en una tumba antes de finalmente resucitar y seguir adelante con el llamado de Dios en su vida. Pero en estos días quiero explorar la idea de que Jonás era una señal más allá de Jesús, más bien ejemplifica o es una señal para cada uno de nosotros el día de hoy. O sea, cada uno de nosotros somos como Jonás en algún momento de nuestras vidas. Y yo espero que ahora que vamos a estar estudiando la vida de Jonás, algún aspecto de la vida de Jonás, entonces puedas verte reflejado en su vida. ¿Ok? Pues muy bien, ¿qué podemos decir acerca de Jonás? Antes de entrar en el texto del día de hoy, les doy un poquito de historia personal, un poquito de contexto histórico. Jonás fue un hombre muy famoso en su pueblo. ¿Y alguien sabe de dónde era Jonás? ¿No? Bueno, era no llegaba a pueblo, era de una aldea, un puñado de casitas que pertenecía a lo que llamaríamos hoy día el municipio de un pueblo muy famoso, ¿sí? ¿Cuál municipio? Pues Nazaret. ¿Sí? ¿Quién más era de Nazaret? Pues Jesús, ¿verdad? Otro dato es que cuando Dios llama a Jonás para ir a Nínive, este profeta ya era conocido en Israel, en la nación de Israel, como un profeta, como mensajero de Dios, porque su nombre
de Jonás aparece en Segunda de Reyes 14, donde dice literalmente algo así, bueno, lo voy a parafrasear, donde dice: Jeroboam reinó de tal año a tal año e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Mas sin embargo, fue durante su reinado que conquistó territorios y agrandó el terreno de Israel conforme a la profecía del profeta Jonás, hijo de Amitai. Así dice allá en Segunda de Reyes 14. O sea que Jonás fue a pronunciar bendición para el rey Jeroboam, aunque él era un hombre malo, ¿sí? Y entonces hay muchos que creen que desde ese momento es que Jonás empieza a tener problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo manda a profetizar cosas buenas sobre un hombre malvado, un rey malvado, ¿sí? Y entonces Jonás, desde entonces, comienza a conocer un aspecto de Dios, una manera de cómo Dios se relacionaba con las personas que él no conocía, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues de que Dios bendecía y extendía su misericordia, no solo a aquellos que estaban en pacto con él, sino a personas que están muy lejas de él, ¿sí? Bueno, pero me estoy adelantando la historia. Ok, vamos a hablar un poquito más de Nínive. Con respecto a Nínive, ¿sabían ustedes que Jonás fue uno de 2 profetas que Dios envió a Nínive? ¿Sí? En este caso a Asiria, la capital de Nínive. El otro profeta que fue a Nínive fue Nahum. Y este otro profeta, Nahum, era de un pueblo también muy cercano a Nazaret, era de un pueblo famoso. De hecho, era del pueblo de donde era Pedro, el apóstol de Jesucristo, un lugar llamado Capernaum. Caper significa en hebreo pueblo, ¿ok? Así que Capernaum, pueblo de Nahum, ¿ok? Bueno, entonces Jonás y Nahum van a Nínive. Y dirán: pastor, yo no veo eso en la historia. No, hermanos. Hay un lapso nada más de 150 años. ¿Ok? Jonás va en el año 770 antes de Cristo y Nahum va 150 años después para decirles exactamente el mismo mensaje. ¿Sí? Jonás va y les profetiza que va a haber destrucción, ¿sí? Y después, 150 años después, Nahum va y les profetiza que va a haber destrucción. Solo que la profecía de Nahum se cumple y la de Jonás no se cumple, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Dios decidió aceptar el arrepentimiento de Asiria y alargó su misericordia un poco más de 150 años. Hasta que Nahum llega con el mismo mensaje, pero ya no le hacen caso a Nahum, y creo que unos 8 años después es que Nínive es destruida por Babilonia. ¿Okay? Muy bien, pues la historia de Jonás es sencilla, directa, corta, como ya dijimos, muy conocida. Yo creo que aún personas que no crecieron en la iglesia, no tienen un trasfondo religioso, en algún momento han escuchado alguna referencia de Jonás o de un pez gigante que se lo traga, una tormenta, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes dirán: bueno, ¿qué más podemos aprender de esta historia? Ok, pues les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el tema principal de la historia de Jonás? ¿Cuál es el tema principal? Bueno,
A lo mejor algunos se van a enfocar en Jonás y van a decir, pues es la historia de un hombre que no quiso hacer lo que Dios le pidió. ¿Okay? Otros a lo mejor van a decir, se enfocan en Nínive y van a decir, pues es la historia de un pueblo pagano que se convirtió por medio de la predicación de la palabra. Y entonces los que piensan de esa manera, el enfoque, claro, es que hay que ir y predicar, porque nunca sabes cuándo alguien se puede convertir, ¿verdad? Y así es a veces como escuchamos esta historia, cómo se aplica. Otros dirán, a lo mejor, que el tema principal es cómo Dios obra sobrenaturalmente en la vida de las personas para conseguir sus propósitos. Porque en la historia de Jonás hay cuando menos 8 cosas sobrenaturales que suceden, ¿sí? Y la cosa es que diferentes personas le encuentran diferentes temas a la misma historia. Y esto se debe a que en general es difícil encontrar o discernir el propósito de un libro de la Biblia, sobre todo un libro que narra una historia, ¿sí? O sea, no es como las epístolas, no es como cuando escribe el apóstol Juan, el apóstol Pablo y dice, les escribo esto, Filipenses, porque ustedes necesitan esto, aquello o lo otro. ¿Okay? Eso es muy claro, ¿sí? Pero en este caso no es tan claro, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito por el cual escribió esto Jonás? Porque si sabemos el propósito, entonces vamos a entender el tema principal. Ahora, para no hacer más largo este cuento, les quiero decir, para mí, el tema principal de la historia es, por un lado, el pecado y la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Específicamente, la gracia y la misericordia de Dios para con un pueblo pagano. O sea, cómo actúa Dios, cómo trata Dios a personas y un pueblo que no lo conoce. ¿Sí? Ese es uno de los temas principales. Y el otro tema, que es muy similar a este, es la gracia y la misericordia de Dios para con un profeta rebelde. O sea, cómo actúa Dios hacia sus hijos que se han alejado. ¿Okay? Entonces, ese es como que el tema que yo veo en la historia de Jonás. Así que si tuviera que darle un título al mensaje el día de hoy, sería el misterio de la misericordia de Dios. El misterio de la misericordia de Dios. Porque como vamos a ver, cuando analizamos con profundidad la historia de Jonás, ¿sí?, nos damos cuenta que Jonás lucha con un concepto que no logra entender. ¿Okay? Y el concepto que no logra entender Jonás es cómo puede ser Dios al mismo tiempo justo y misericordioso. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios puede demostrar misericordia a una persona o a una nación tan perversa, tan pagana como los asirios? Y él le dice a Dios, Dios, no entiendo, o sea, yo sé que eres un Dios misericordioso, pero ¿cómo es que tú puedes tener misericordia de un pueblo tan violento, de un pueblo y de personas que inclusive atacan a tu pueblo escogido? ¿Sí? Esas son las preguntas que están en la mente y en el corazón de Jonás. Y lo vemos reflejado en su actitud hacia ese pueblo a donde Dios lo manda. Y lo vemos reflejado en su molestia con Dios. ¿Sí? Así que este es el tema con el que trata el librito de Jonás, el dilema interno del profeta. ¿Sí? Cómo sanar esas diferencias, cómo entender el tema de la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Pero la respuesta a ese dilema no lo encontramos en el libro de Jonás. Es más, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. La única manera de que nosotros podemos ver cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo es
en la cruz. ¿Sí? Bueno, este es el problema del autor, que Dios, siendo un Dios de requisitos, de leyes, de reglamentos, de santidad, de orden, ¿cómo es que ese Dios pueda extender misericordia a un pueblo o a una persona tan rebelde, tan alejada de su voluntad y de su diseño? ¿Okay? Y ese es el tema de Jonás. Ahora, Jonás, la manera en que está escrita Jonás es muy, muy interesante, muy extraña, porque en realidad hay dos mitades, está dividida en dos. Los primeros dos capítulos tratan con Jonás cuando con la tormenta, el pez y lo demás, y los últimos dos capítulos tratan con Nínive y lo que ocurre allá. ¿Okay? Entonces es como que dos mitades muy marcadas. Y para mí el libro de Jonás es como la versión del Antiguo Testamento de la parábola del hijo pródigo. ¿Okay? ¿Se acuerdan de esa parábola? Creo, bueno, si mal no me acuerdo, el último día antes de que comience la pandemia aquí, antes de que cerraran las reuniones presenciales, el último mensaje que di fue acerca de ese tema. Creo que fue el día 13 de marzo. Si quieren pueden entrar al Facebook para ver alrededor de esa fecha y escuchar esa prédica, ese mensaje. Pero esa parábola que cuenta Jesús contiene la historia de dos hermanos. Un hermano menor que rechaza el amor del Padre y vive alejado de Dios, o sea, vive una vida disoluta, desobedece al Padre, ¿verdad? Se escapa, pero eventualmente le sucede una serie de tragedias, ¿verdad? Y él entiende su error y desea regresar a casa para servir al Padre. ¿Okay? Pero en esa historia también aparece el hermano mayor, que parece a simple vista que él sí está bien porque él se queda en casa, él obedece al Padre, pero al final vemos que también está lejos del Padre porque se disgusta cuando el Padre recibe a su hermano menor cuando se arrepiente. ¿Okay? Así que hay dos maneras de rechazar el amor del Padre. Uno es desobedeciendo, portándose mal, huyendo de la presencia del Padre. Y la otra es siendo obediente, pero pensando, como ya obedecí, entonces, como ya fui bueno, entonces, ahora sí, el Padre me va a dar el deseo de mi corazón. ¿Okay? Para entenderlo mejor, es como sucede en todo hogar del mundo donde hay adolescentes, ¿verdad? Si no limpias tu cuarto, no te voy a dar tu gastada, tu dinero de esta semana. Si no lavas los platos, no te toca postre, ¿verdad? Y entonces los chavos pues van y obedecen más porque desean recibir lo que se les ha retenido. ¿Okay? En otras palabras, la obediencia no es por amor, sino porque quieren conseguir su propio deseo. Y esa es la historia del hermano mayor en la parábola de los hijos, plural, pródigos. ¿Sí? El hermano mayor se porta bien porque quiere tener el control de los recursos del padre y se molesta cuando el padre hace una fiesta por el hijo menor. Y recordarán que esa parábola que contó Jesús queda inconclusa, ¿sí? Porque el padre sale, invita al hermano mayor a entrar a celebrar porque el otro se había arrepentido y le dijo: yo he extendido misericordia a mi hijo que se arrepintió, entra a celebrar con nosotros, pero no sabemos si lo hizo.
porque ahí terminó la parábola antes de saber qué hizo el hermano mayor. ¿Sí? Y el libro de Jonás tiene la misma trama, es el mismo tipo de historia. ¿Sí? A lo mejor cuando Jesús contó la parábola de los hijos pródigos estaba pensando en Jonás, no sé. Porque la primera mitad del libro de Jonás, los primeros 2 capítulos, Jonás es como el hermano menor. El padre le pide que haga algo y el hijo no lo quiere hacer y desobedece y se va, huye. Y eventualmente sucede una serie de situaciones y circunstancias por medio del cual él reconoce el error de su decisión y recapacita y decide hacer lo que el padre le pide. ¿Okay? Así como el hermano menor. Y la segunda mitad del libro de Jonás es los siguientes 2 capítulos. Jonás es como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, porque va, obedece, hace todo lo que el padre le dice, hace todo lo que Dios le dice, pero al final, cuando Nínive se arrepiente, Jonás se molesta, igual que el hermano mayor. ¿Sí? ¿Cómo puedes recibir a este pueblo después de lo que ellos han hecho? Dice Jonás, igual que el hermano mayor, ¿cómo puedes recibir a este después de lo que él hizo? ¿Sí? Y la historia de Jonás termina de la misma manera, inconclusa. Porque Dios le dice, ahí al final le dice, ¿acaso no debo tener compasión de 120,000 personas que no saben lo que hacen? Jonás, le dice Dios, ten compasión de este pueblo. Pero no sabemos si Jonás cambió de opinión y se regocija del arrepentimiento de Nínive. ¿Pueden ver el parecido? Es la misma historia. ¿Sí? Así que tenemos una historia muy similar, solo que Jonás hace el papel de los 2 hermanos. ¿Sí? Entonces, el tema principal, así como lo entiendo yo, así como lo veo yo, tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios para alcanzar a los que se han alejado de Él. Y también trata con la inhabilidad, la incomprensión de Jonás para entender ese aspecto de la naturaleza de Dios. Jonás no puede entender como un Dios justo, recto, puede extender misericordia a un pueblo terrible. ¿Sí? Bueno, mencioné al principio que debemos estar pendientes al estar estudiando la historia de Jonás para que podamos identificarnos con Jonás de alguna manera. ¿Sí? Y aquí va la primera. ¿Okay? Jonás recibe una instrucción de parte de Dios y la instrucción es algo que Jonás no quiere hacer. O sea, Dios le dice que vaya a la ciudad más grande y más terrible del planeta que existía en aquel tiempo, ¿sí? Y no solo que vaya, sino que se ponga a predicar que el juicio de Dios está próximo a venir. ¿Sí? Y pues a Jonás no le gustó esa instrucción, ¿sí? Y él decide huir. Ahora, yo no culpo a Jonás, ¿okay? O sea, la petición de Dios no es nada razonable, no tiene sentido. Es prácticamente una sentencia de muerte. ¿Sí? Imagínate por un momento que vivimos actualmente en la Segunda Guerra Mundial y que Dios te dice que tú vayas a pararte al centro de Berlín, ¿verdad? En Alemania, la capital del imperio nazi, y vayas a predicar en contra de ellos y a decir que está mal lo que están haciendo y que el juicio de Dios viene sobre ellos. ¿Ah? Eso sería muy similar, ¿verdad? Sería como un suicidio. ¿Sí?
Simplemente, si bien te va, te agarran, te meten ahí en un campo de concentración con todos los demás y hasta ahí llegó. ¿Ah? Por eso, pero eso es lo que Dios le pide a Jonás que haga, que vaya a este lugar que era enemigo de su pueblo, de Israel, y predique juicio en contra de la nación. Y voy a aprovechar, pausar aquí y preguntarte, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Sí? Si Dios te hubiese pedido que hagas eso. Pues algunos a lo mejor dirán, yo sí iba. Sí, yo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Otros a lo mejor dirán, no, yo no hubiera ido. Pero ¿saben qué? No es una pregunta válida porque conocemos el desenlace de la historia. ¿Sí? O sea, a lo mejor los que son claustrofóbicos dirán, yo sí voy a Nínive porque no me quiero pasar 3 días en la panza de una ballena. ¿Ah? ¿Verdad? Y más si sabemos que la ciudad de Nínive se va a arrepentir, pues yo sí voy. Por eso no es válida la pregunta, porque conocemos la historia. Así que lo voy a actualizar para el 2020. ¿Okay? Olvídate de Nínive, olvídate del pez gigante, olvídate de qué hubieras hecho. La pregunta es, el día de hoy, ¿qué haces hoy cuando Dios te dice que hagas algo que no quieres hacer? Cuando vas conociendo la voluntad de Dios y entiendes que debes dejar esta o aquella práctica. Cuando entiendes que la relación que tienes con esta persona no es algo que Dios quiere para tu vida. Y no te da más explicaciones. Cuando te dice, deja este trabajo. Cuando te dice, vende tu casa aquí y ándate a vivir allá. Y no te da explicaciones. Cuando te dice, anda a hacer las paces con aquella persona a la cual le tienes tanto rencor. ¿Qué haces en esos casos? Esa es la pregunta. A veces Dios nos pide que tomemos decisiones, nos pide que hagamos ciertas cosas y no incluye instrucciones adicionales. No nos muestra el desenlace de lo que va a ocurrir si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham un día, toma a tu hijo, ¿verdad? Llévalo a esa montaña de allá y ahí lo vas a sacrificar. No le dijo ni por qué, no le dijo nada más que eso. ¿Sí? Pero Abraham fue porque él confió en el carácter de Dios. ¿Confió en qué? En el carácter de Dios. Confió en la naturaleza de Dios. Confió en el que él lo conocía y él había tenido experiencia con Dios, él había experimentado a Dios y entonces él, Abraham, podía decir, y lo dijo unos versículos más adelante de ese relato, dice, ¿acaso no hará bien el Señor para con los que le temen? ¿Sí? En otras palabras, yo conozco a Dios y yo sé que Él me cuida, Él me guarda y Él quiere lo mejor para mí y para mi descendencia. ¿Sí? Eso es lo que hizo Abraham, eso es lo que hizo Moisés. Confiaron, obedecieron, hicieron. ¿Sí? Y de hecho esa es la gran característica de los personajes bíblicos que Dios escoge resaltar en las Escrituras, en su palabra. ¿Sí? Confían en Él, aunque no entienden, aunque pase mucho tiempo sin ver
resultados. Pero Jonás no confió ni en la palabra de Dios, ni en el carácter de Dios, ni en la experiencia que él anteriormente había tenido con Dios. Más bien, confió en su propio juicio. Por eso es que digo que Jonás es como nosotros. Nosotros somos como Jonás. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces escogemos no confiar en lo que Dios nos dice, sino que escogemos confiar en nuestro propio entendimiento de la situación. ¿Sí? Cuando Dios nos da indicaciones de qué hacer, o confiamos en Él, confiamos en que Él quiere lo mejor para nosotros, o confiamos más bien en nuestra mente y lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestras vidas. Y aunque todos queremos ser conocidos como Abraham, como los grandes Abraham, como los grandes apóstoles de la Biblia, en realidad la mayoría de nosotros acaba siendo como Jonás. ¿Sí? Pero lo asombroso de Jonás, como vamos a ver, es la motivación de su corazón. ¿Sí? Solo que al leer el primer capítulo no sabemos la motivación del corazón de Jonás. Eso lo aprendemos al final. ¿Sí? En el capítulo 4, donde Jonás le explica y le dice a Dios por qué se fue a Tarsis, por qué le desobedeció. ¿Sí? Jonás le dice a Dios, ya sabía que le ibas a tener misericordia a este pueblo y por eso huí. ¿Sí? O sea, Jonás no tenía miedo de ser encarcelado, de ser muerto. Jonás no tenía miedo del fracaso, más bien Jonás tenía miedo a estar en lo correcto. Lo que no quería era eso que presentía en su corazón que se hiciera realidad, porque sabía que Dios los iba a perdonar. Algo en sí le decía, Dios los va a perdonar. Y no quería nada bueno para esa gente. Y aquí vemos que el mayor enemigo de la vida de Jonás no era el pueblo pagano, no era Nínive, no eran los asirios, era su orgullo. Jonás estaba orgulloso de su linaje, de su raza, de su fe superior, de su relación como pueblo escogido de Dios con su nación. O sea, tenía muchas cosas de las cuales él estaba orgulloso y por lo tanto él menospreciaba, despreciaba a todo aquel que no fuese como él. ¿Sí? A todo aquel que no era como él, a todo aquel que no era parte del pueblo escogido de Dios. Y por eso se molesta y no quiere ir. ¿A dónde me está mandando Dios si estas personas no tiene caso que yo vaya? ¿Sí? En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, tu misericordia nada más debe ser para el pueblo escogido y nadie más. Pero ¿saben qué es lo más triste del asunto? Es que el día de hoy sucede lo mismo con nosotros. Porque cada uno de nosotros tiende a pensar como Jonás. Y vemos con menosprecio, desprecio a otras personas que no son como nosotros. ¿Okay? Y esto está condicionado en la cultura en la que vivimos. Te voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Okay? No voy a tardarme aquí porque es algo que a lo mejor no nos gusta hablar, ¿verdad? Ahí te va la pregunta. ¿Cómo ves a un minusválido? ¿Qué pasa por tu mente cuando ves a un minusválido en las calles del centro de tu ciudad? ¿Siquiera los ves?
¿Cómo ves o qué piensas de las personas que viven en extrema pobreza? ¿Siquiera piensas que existen? ¿Qué piensas cuando piensas en un hogar para abuelitos de algún lugar? ¿Sí? ¿Te importa que haya gente así ahí? ¿Olvidada por sus familias? Puedo seguir dando ejemplos de cómo nuestra cultura nos enseña a ignorar o a menospreciar a aquellos que no son como nosotros. Y después, cuando Dios te dice que vayas a demostrar su amor a alguno de ellos, no lo hacemos, así como Jonás. El punto es que Jonás no estaba habilitado, no tenía la capacidad para predicarle a ningún pueblo, porque se amaba más a sí mismo, amaba más a su raza, amaba más a su posición que lo que amaba los propósitos de Dios. Lo voy a repetir. Jonás se amaba más a sí mismo que a Dios. Y su orgullo impedía que él pudiese servir a Dios. ¿Lo pueden ver? Y esto es lo primero que necesitamos entender acerca de Jonás y su parecido con cada uno de nosotros. Que si nos amamos más a nosotros que a Dios o que a otros, no vamos a poder serle útil a Él. ¿Sí? Bueno, hay tantas cosas que pudiese yo agregar a esto, pero tenemos que continuar con la historia. ¿Sí? Así que Jonás, debido a la falta de compasión que había en su vida, al orgullo, al menosprecio, al desprecio que había en su vida, él decide no hacerle caso a Dios y huye. Y él va al puerto más cercano y encuentra un barco que está yendo al punto más lejos de donde Dios lo había mandado. Y él se sube. ¿Sí? Y aquí vemos la segunda similitud de Jonás con nosotros. Porque necesitas entender, amiga, amigo que nos ve, hermana, hermano, necesitas entender que cuando decides no obedecer a Dios, siempre encontrarás un barco que te lleve a Tarsis. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando en tu corazón has decidido desobedecer a una petición de Dios o a una instrucción de Dios, el enemigo siempre va a poner delante de ti la manera para que tú te alejes de Dios. Si en tu corazón hay amargura en contra de alguien, se te va a presentar la oportunidad para venganza. Sea tu compañero de clase, tu socio, tu cónyuge. ¿Sí? Si en tu corazón alberga amargura, se te presentará la oportunidad de venganza. Si en tu corazón hay impureza, se aparecerá una persona con la cual puedas tener una relación impura. Si en tu corazón tienes deseos de riqueza, se te aparecerá la oportunidad de robar o estafar. ¿Me explico? En cualquier área de tu corazón que no esté rendida a Dios por completo, siempre va a haber un barco que te lleve a Tarsis, que te aleje de Dios. Y cuando eso sucede, cuando tú te subes a un barco que te aleja de sus propósitos, Dios manda una tormenta. Las tormentas están diseñadas para hacerte entender la condición de tu corazón,
para que puedas ver el pecado que hay en tu vida, y más que en tu vida, en tu corazón. Porque en realidad el pecado al principio no afecta a uno hasta lo hace sentirse bien. No es como un balazo que te dan y te mueres instantáneamente. Es más bien como un material radioactivo, ¿sí? Que cuando te envuelve no te das cuenta, pero comienza a destruirte de adentro hacia afuera, ¿sí? Eso sucede en tu vida cuando te rindes al pecado, cuando te alejas de Dios, ¿sí? Y cuando me refiero al pecado, no me refiero a los pecados grandes que son obvios. No, me refiero a los pecados que son más dañinos. Son los que están ocultos, los que no se ven, los que solamente tú conoces que están allá. Como el orgullo del que hablamos. Espero que recibas lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que es más dañino para nosotros no son las cosas externas y visibles. Son las cosas internas e invisibles. Son aquellas cosas que hemos aprendido a disimular, ¿sí? El orgullo, el rencor, deseos de venganza, el odio, el menosprecio, la falta de fe, juicio, ¿sí? Y cuando existen esas cosas en nuestro corazón, entonces llega la tormenta a nuestra vida. Si tú estás pasando una tormenta actualmente, yo espero que puedas ver aquello que Dios está tratando de mostrarte con respecto a la condición de tu corazón. ¿Okay? Suena duro, y lo es. Pero ¿sabes qué? Que aparte de la tormenta, Dios envía un pez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tormentas de Dios son diseñadas para reclamar, para retomar, para traer de vuelta a aquel que se ha alejado, y por eso manda un pez. ¿Sí? Pero es una decisión difícil saltar al vacío o a las aguas turbulentas, porque pues se entiende que era como que una muerte segura para Jonás si él se tiraba al mar, ¿sí? O sea, no es como como lo pintan en los libros de historia de los niños, ¿verdad? Cuando pintan la historia, dibujan la historia de Jonás. Está Jonás en el barco y hay un pez afuerita del barco con su boca abierta, esperando, como que Jonás se sube y el pez está y se va por allá y lo cacha. No, no es así. Jonás se tiene que tirar, ¿sí? Si ustedes leen la descripción en el capítulo 2, van a ver que Jonás llega al fondo del mar, empieza a describir qué es lo que pasa conforme va hundiéndose. Lo agarran las algas y así va llegando al fondo del mar hasta que en su último suspiro logra ver las montañas que hay en el fondo del mar. ¿Cómo vas a ver que el fondo del mar hay montes? Pues porque ahí fue, ¿ok? No habían submarinos en aquel entonces. Ahí fue donde lo fue a rescatar el pez. ¿Sí? Yo te quiero decir que en este día, que siempre debajo de las aguas turbulentas de las pruebas hay amor. ¿Okay? Es amor lo que traen las tormentas. Es el amor de Dios. Porque es la característica y naturaleza principal de Dios es el amor, y todo lo que Él hace, lo hace en amor. Por eso es que en cada situación que nosotros pasamos, siempre
existe la posibilidad, la manera de tener un reencuentro con Él y con nuestro destino y diseño original. ¿Sí? Así que al concluir esta mañana, al llegar aquí al final, yo te quiero explicar así de manera palpable la definición del concepto de gracia y misericordia. ¿Sabes qué es la gracia de Dios? Te lo voy a explicar con esta ilustración. Imagínate que tienes un familiar muy querido, no sé, tal vez mamá, papá, abuelita o abuelito, ¿verdad? Alguien muy amado que tiene una condición física que requiere de una condición médica que requiere de medicina, un medicamento administrado de manera puntual cada 8 horas. Y si no toma la medicina cada 8 horas, está en riesgo de morir. ¿Okay? Y aparte de esto, imagínate que este familiar, por su misma condición física y mental, él cree que la pastilla que le quieres dar cada 8 horas es veneno. ¿Ah? Y no la quiere tomar. Patalea, grita, te empuja, te pega, corre, huye. ¿Y qué tienes que hacer? Pues si no haces nada, entonces demuestras que en realidad no amas a esa persona, porque estás dejando que se muera. ¿Y qué tienes que hacer para administrarle el medicamento que va a salvar su vida? Pues tienes que correr tras él. Tienes que, si es necesario, taclearlo. Tienes que abalanzarte encima, hacerlo tropezar, sujetarlo para que él tome aquello que le puede dar vida. Tienes que ser firme, tienes que ser duro inclusive, pero tierno y lleno de amor. Y duele cuando uno tiene que hacer todo esto por un familiar que está grave y está sufriendo y está a punto de morir, pero no lo sabe. Esa es la definición de la palabra gracia. Es perseguir a alguien que amas porque se está autodestruyendo. Un amor determinado, incansable, perseverante. Y esa perseverancia no se detiene hasta que despiertes a la realidad de tu situación. Esa es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida.